Este tema es un poco polémico, si se quiere. Creo que es primera vez que se habla de ese tema en Venezuela. Muchos pienso yo, ¿no? Vamos, no estoy seguro, pero es mi feeling de que no se quiere hablar de esto en Venezuela porque esto, tal como ustedes conversaban ahorita, aunque no oí toda la conversación, pero Venezuela no puede regresar a la industria petrolera que tenía. Y esto es uno de los temas o de los factores que exactamente implicarían que ese regreso fuera casi imposible. Sin más preámbulo, vamos a entrar en el tema. Voy a ser lo menos técnico posible por la condición o el factor de inyección de gas en los yacimientos. Efectos de los no entendedores o no tienen por qué conocer la parte de técnica de inyección de gas. Un yacimiento de petróleo está compuesto por una parte que es la parte del agua, que está en la parte inferior, otra parte que es la parte del petróleo, que está como en el jamón del sándwich, y en la parte superior está el gas. Y esto es por razones netamente gravitacionales. Pues el agua estaba abajo, el petróleo en el medio y el gas está arriba. Lo que se denomina aquí arriba es lo que se llama el casquete de gas. Ahora, un yacimiento tiene dos opciones que se llama de proporcionar energía. Una es si es proporcionada por un acuífero, entonces el acuífero empuja hacia arriba y lo otro es si está proporcionado por una capa de gas que empuja hacia abajo. En definitiva, pues lo que pasa es que el petróleo, por una u otra razón, va a salir a la superficie si es que existe un pozo. Ahora, perdón, ¿qué es lo que es la inyección de gas? Bueno, hay unos pozos inyectores. En Venezuela existían en el año 2016 222 pozos inyectores de gas específicamente. Y esos pozos reciben de la superficie gas comprimido, lo inyectan en el caquete de gas y eso hace que la presión del gas fluya el petróleo en los pozos productores tal como lo vemos ahí. Ese es el esquema sencillo para entender lo que sería la inyección de gas en un yacimiento petrolífero. Ahora bien, la producción de petróleo en un yacimiento de petróleo pasa por varias etapas. Hasta ahora se han clasificado tres etapas. Una etapa primaria, que es cuando se produce petróleo o hidrocarburos, pues también puede ser gas, en forma natural del yacimiento. Es decir, el yacimiento está a una presión a 2.000 libras, con esas 2.000 libras puede fluir a la superficie, pero en la medida que hay una producción, esa presión va bajando, por lo tanto la producción va a ser menor. Para evitar ese tipo de acción por efecto físico de la presión, hay una segunda etapa que se denomina recuperación secundaria, que es cuando se le agrega energía al yacimiento, ya sea bien o gas o agua, como le mencioné en la lámina anterior. Entonces, eso es lo que se denomina recuperación secundaria. ¿Qué es lo que hace esa recuperación secundaria? Aumenta el recobro de petróleo del yacimiento. Eso es básicamente lo que sucede. Y transcurrida la fase 2 o fase secundaria, hay una terciaria que se llama, en inglés, Enhanced Oil Recovery, que es que libera petróleo atrapado en los poros. Pero ¿por qué esto sucede? Porque existe una serie de fluidos y una serie de acciones que se denomina la miscibilidad de esos fluidos en el petróleo. Por ejemplo, la inyección de CO2 es considerada una inyección o una fase terciaria en la producción de un yacimiento. Entonces, como ven ustedes, en el tiempo, el yacimiento, perdón, el yacimiento va a ser producido y la sumatoria de esa producción es lo que se llama el recobro del petróleo original en sitio o el famoso POES.
Venezuela, ayer, hoy es 16, antier se cumplió 100 años del Barroso. Y como ustedes pueden ver, son cifras del año 2017, o sea, aquí son básicamente años, pero aquí están clasificadas las reservas remanentes de hidrocarburos por antigüedad de los campos, no los yacimientos, sino de los campos. Entonces, como ven ustedes, el 31.5% de los 39 gigabarriles que están aquí están en campos mayores de 89 años. O sea, si nos podemos ver, son longevos. Esos campos, voy a referirme a mencionar dos específicamente que son de esa magnitud de longevo y que tienen 100 años, sería en el occidente los campos de la costa oriental del lago, y en oriente podríamos mencionar Quiriquiri, que están produciendo pues desde los años 32 en Quiriquiri, y en el occidente desde el año 2022. Entonces, ven la distribución que tiene las reservas de petróleo con respecto a la antigüedad o longevidad de los campos. Igual pues sucede con la parte de gas, donde 125 terapias cúbicos están distribuidos el 21.2% en yacimientos mayores de 89 años. Debo hacer la salvedad, y aquí exactamente se dice que estas reservas de petróleo no incluyen el extra pesado, para evitar que si son reservas, que si no son reservas, etcétera, etcétera, excluidas. Y por lógicamente, pues están incluidas también en estas reservas de gas, las reservas de gas no asociado, las reservas asociadas a los crudos extrapesados. Esto implica que los yacimientos de petróleo en Venezuela ya Los de por sí Sartán. pasaron su etapa, básicamente todo, de lo que se denomina la recuperación primaria o fase primaria de producción. Lo vemos un poco más ahora, más en detalle. Vemos acá el número de campos. En Venezuela existen 243 campos registrados y están asociados 15.303 yacimientos a cada uno de esos campos. En la mayoría de los yacimientos, ven ustedes acá que están entre 70 y 79 años, que la reserva remanente de esos son 7 gigabarriles, y que de esas reservas están desarrolladas solamente el 44.2%. Asociado a ese mismo campo, 61 campos, 6.424, hay 24 terapias cúbicos de gas, y de eso pues hay el 63% de esas reservas están desarrolladas. Entonces aquí ven ustedes una visión de lo que es la reserva remanente de hidrocarburos, desarrollada y no desarrollada, clasificadas por yacimiento y campo y por la longevidad de esto. Esto es importante conocerlo por exactamente la recuperación secundaria y la recuperación terciaria que debe tener los yacimientos en Venezuela. Con métodos de producción de petróleo y porcentaje del POE, vemos acá la etapa de producción, la primaria, cuyo, uh, cuyo factor de recobro es del 15 al 10% del POES. Es decir, si usted tiene un POES, el POES es petróleo mineral en sitio, es una determinación volumétrica con parámetros de porosidad, espesor de la arena, área del yacimiento, etcétera, etcétera. Usted determina bajo otros parámetros como la saturación de agua, saturación de gas y saturación de petróleo. Usted puede determinar bastante bien lo que es el petróleo original en sí. En la parte de recuperación secundaria está la inyección de gas, inyección de agua. Esto hace que el factor de recobro de ese POES llegue entre 30 y 50%. Y está la fase terciaria, como ya le mencioné, que son procesos térmicos, procesos químicos, procesos miscibles y procesos biológicos, donde la producción de petróleo puede llegar, o el factor de recobro del POES puede llegar entre 50 y 80%. Este sería lo máximo que podría dar un yacimiento. Sin embargo, llegar a este nivel implica exactamente inversiones cuantiosas en ese proceso. Debo señalar lo siguiente.
que en Venezuela básicamente pues no se ha utilizado la recuperación terciaria per se han hecho intentos en recuperación, en inyección de CO2 que está dentro de los procesos miscibles. Sin embargo, se puede considerar que en Venezuela no hay una recuperación terciaria per se de los yacimientos petrolíferos. Dando un poco más en materia, vemos aquí la evolución de la inyección de gas en Venezuela desde 1918 hasta el 2022. Hay ciertos hitos, como pueden ver acá, en el año 74 se llegaron a inyectar 2.233 millones de pies cúbicos día, cayó en el año 93 a 1.143, hizo una subida a 2007 y su máximo histórico se alcanzó en el año 2014 con 3.382 millones de pies cúbicos de gas. A partir de ese año entró, como dicen, en un tobogán, llegando a hacerse algo impensable para un ingeniero de petróleo o un ingeniero de yacimiento, que es que en Venezuela en el año 2019 y 2020 no se inyectó gas a los yacimientos. Oigan bien, no se inyectó gas a los yacimientos. En el año 2022, en el cual estamos, la intención, la última cifra por los caminos verdes, dice que se está inyectando 141 millones de pies cúbicos. Vean ustedes entonces la caída de cero a ir ahora a 141 millones de pies cúbicos de gas, después de haber obtenido una inyección de 3.300. Esto implica lo siguiente. Esta ha sido la máxima inyección de gas, lo cual, si se inyectó es porque los yacimientos lo necesitaban. Si no, pues no se hubiera hecho ese tipo de esfuerzo para inyectar ese volumen de gas. En Venezuela, en infraestructura de compresión de gas, ven ustedes aquí están en Moragay 25 plantas con 104 unidades, en Anzoátegui 76 con 287 y así sucesivamente. En total hay 150 plantas de compresión de gas a nivel país y de estas hay 533 plantas o unidades de compresión asociadas a dichas plantas. Debo señalar lo siguiente, manejar 533 unidades, pues alguna se va a dañar, por lo menos una al día, no sé, pero la logística para llevar, para tener esto a tono, para que pueda cumplir exactamente la función para la cual están destinadas, como es la inyección de gas, como es el transporte de gas en los centros de producción, como es el transporte de gas a sectores de consumo del mercado interno, requiere una gran logística y un gran mantenimiento de dicho equipo, cosa que hoy adolece la industria petrolera nacional. Es importante destacar acá los cambios legales importantes en el sector hidrocarburo, porque este tiene mucho que ver con lo que le ha sucedido al sector hidrocarburos en Venezuela. En el año 2000 pues está la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 2001, perdón, de hidrocarburos gaseosos, en el 2001 la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el paro cívico nacional ocurrió en el 2002, pero lo importante aquí, creo yo, todas son importantes, pero la más importante es esta que está aquí. Esta que está aquí, estas dos que están aquí. Una es en el 2009, que es la Ley Reserva al Estado, bienes y servicios conexos con actividades primarias de hidrocarburos. ¿Qué es lo que establece esta ley? Bueno, todo aquella servicio, para ponerlo más claro, como por ejemplo acidificación de pozos, inyección de pozos, reparación de pozos, reparación de compresores, etcétera, etcétera, que estaban en manos del sector privado en Venezuela porque no lo hacía Petróleos de Venezuela, sino lo contrataba, pues el Estado de un solo plumazo dijo que todas esas bienes y servicios eran reservados al Estado y por lo tanto los manejaba Petróleos de Venezuela. Esto originó dos cosas importantes que hay que conocer. Una es que pues todas las empresas fueron compradas, no pagadas, no canceladas por el Estado. Se calculó en aquella época que el costo de eso eran 12.000 millones de dólares, pues
que yo sepa, nadie se le canceló esto. Entonces, esta ley de reserva del Estado repercute directamente en lo que son los bienes y servicios, donde está incluido la inyección de gas. El resultado de esa acción legal está aquí al campo Furrial. Vean ustedes, Campo Furrial era, ya no es, exactamente la joya de la corona. Era el campo, el último campo descubierto en Venezuela, un campo bastante, vamos a decirlo, dentro de su magnitud mediano, y y tenía una producción de cerca de 500.000 barriles de petróleo, como ustedes ven acá. O sea, comenzó de cero y llegó a un máximo de cerca de los 500.000 barriles diarios de petróleo en el año 98. A partir de el 2011, ya fuese posterior a la acción legal del 2009, ya aquí está siendo operada las plantas compresoras y todos los conexos por la industria petrolera venezolana. Y ahí comienza pues la debacle del campo Furrial, la corona de petróleo, la joya de la corona. Y hoy en día, según informaciones por los caminos verdes nuevamente, ese campo está produciendo cerca de 20.000 barriles diarios de petróleo. Ahora, ¿qué es lo que pasó con este campo? Se dejó de inyectar. ¿Y qué es lo que sucederá con este campo? Que no volverá a ser la joya de la corona porque nunca va a poder llegar acá. Y una de las condiciones, el por qué no llegar, porque ese es un crudo muy bueno, pero un crudo asfalténico. Y los crudos asfalténicos tienen la propia o la particularidad que si usted modifica las condiciones de presión y temperatura, básicamente presión, los asfaltenos tienden a solidificarse y por lo tanto taponear. Esa es la palabra coloquial, taponear el flujo de gas en el yacimiento. Entonces, aquí este es un resultado de las acciones de la ley del 2009. El otro, el occidente como un todo, producción. Vean ustedes que en el año 2000 teníamos casi 1.500.000 barriles. Hemos venido en la de Blaque. En el 2008, aunque aquí comenzó antes, pero en el 2008, ya 2009 se confisca algo importante en el occidente del país. Se confiscan todas las empresas de transporte marítimo que servían de transporte marítimo a las operaciones en el lago. Que yo recuerde, a los 3 meses ya le habían fundido los motores a las diferentes embarcaciones y lanchas que existían, y de ahí en adelante, pues, lógicamente no hubo manera de parar la producción de petróleo en Occidente. Esa producción, hoy en día está en el orden de los 80.000 barriles, y lógicamente, pues también, además de la parte del transporte, también se dejó de inyectar gas en los yacimientos, específicamente en los yacimientos de medianos y livianos en el lago de Maracay. Importante conocer el factor de recobro de yacimiento de petróleo 2017. Venezuela tiene un factor de recobro de 21.1% del POES, y voy a referirme específicamente a esto que está aquí registrado. Venezuela tiene como para los crudos extrapesados no paja de 9.3%, y me voy a referir a esto porque por eso mencionaba antes porque estaba fuera las reservas de la paja. Es que la paja, el factor de recobro de la paja aplicado, más no por razones de índole quizás más que todo política, fue de 20%. A nivel internacional, el POES de un extrapesado no pasa del 10%. Pues Venezuela le puso 20% a la paja, y entonces se dice que existen las grandes reservas del mundo están en Venezuela, cosa que tiene una gran interrogación. El recobro más alto que tiene Venezuela está en el oriente del país y está en el petróleo liviano, como ustedes ven acá. Y en el occidente está el condensado, es el que tiene el factor de recobro más alto. En una escasez de gas
un escenario de déficit de gas, hay que administrar con criterio el gas disponible. Esta lámina que ustedes ven acá lo que refleja es quién sale primero y quién sale de último. Cuando existe ese escenario de escasez, los primeros que se les deja de suministrar gas es a los yacimientos. Es decir, se deja de inyectar gas o se minimiza la inyección de gas en los yacimientos. Eso, ¿y por qué esto? Bueno, primero porque está dentro de la propia industria, lo puede manejar tranquilamente. Y segundo, quizás nadie se entera de esto porque no es visible, o sea, visible de inmediato. Esto tiene sus repercusiones en el tiempo. Quizás más tarde vemos un poco más lo que es en el tiempo, aunque ya lo vimos en una de las primeras láminas, lo que es la recuperación terciaria y secundaria, cómo en el tiempo se van ellas minimizando. Entonces, quien sale o a quien se le corta el suministro de gas es a los yacimientos de hidrocarburos. Después viene el sector eléctrico, porque el sector eléctrico tiene la opción de utilizar un combustible alterno en la generación termoeléctrica. Después vendría la parte de refinería, porque ya hay condiciones de proceso que necesitan gas y no cualquier otro combustible. La petroquímica básicamente se utiliza el gas como insumo. El sector industrial no tiene opciones para efectos de calentamiento. Sidor se utiliza para efectos de reducción de hierro, o sea, como materia prima en la fabricación de acero. Y por último, estaría el gas doméstico, es decir, no se le puede quitar el gas directo a las amas de casa. Y una condición también que es importante. Cuando tiene una red de distribución doméstica y se cierra la red o se le suspende el suministro de gas, usted va a tardar años en recuperar esa red porque para darle nuevamente suministro tendría que ir casa por casa y dándole gas a casa por casa para efecto de evitar accidentes graves en el suministro. Entonces, el último que saldría en un escenario de escasez sería el sector doméstico. Aquí hay una historia del año 2013 al año 2021 sobre lo que es la inyección de gas y la producción de petróleo. Vean ustedes que la inyección de gas del año 2013 comienza a declinar. Aquí están los 2 años donde la inyección fue cero y está en la parte actual que son 141. Y aquí está la producción de petróleo que acompaña a esos años. Vean ustedes que existe una correlación casi perfecta en materia de a mayor inyección, mayor producción o viceversa. ¿Y todo por qué? Bueno, porque la gran mayoría de los yacimientos en Venezuela están sometidos a inyección de gas. Esta correlación que ustedes ven acá es parte de la información anterior. Tiene una buena correlación estadística de 0.96. Dice que la producción de petróleo es 0.63% de la inyección de gas más 497. Es una correlación perfecta. Es decir, que aquí se comprueba que a mayor inyección, mayor producción de petróleo y a menor o viceversa. Debo de señalar, voy a regresar a la lámina anterior, está acá. Luce que la producción de petróleo sin inyección de gas es del orden de los 500.000 barriles diarios de petróleo. Es decir, esa producción de petróleo estaría asociada básicamente a una producción primaria a un método de producción primaria de los yacimientos. Las premisas del estudio son sencillas. Esto es mucho más complejo de lo que yo estoy mencionando acá. Todo esto es una ingeniería de yacimiento. Aquí no hay pocas, sino manejo de información de data para efectos de llegar a un análisis. Entonces, se considera como un solo yacimiento, lógicamente hipotético, todos los yacimientos existentes en Venezuela y que están sometidos a recuperación secundaria con gas. Para los volúmenes de petróleo dejados de producir, se toma el factor de afectación indicado como promedio por PDVSA. Y el año inicial, perdón, para efectos de medir la declinación de la inyección,
es el año 2014, cuando se obtuvo el volumen máximo histórico, como ya les mencioné anteriormente. Esto con fines de tener un punto de referencia y poder determinar qué es lo que se está subinyectando. Este es el factor promedio de afectación en la producción de petróleo. Es en el año 1, si usted deja de inyectar, deja de producir 336 barriles por cada millón de pies cúbicos que deja de inyectar. En el año 2, 328 y así sucesivamente hasta llegar a un tiempo 26 o un periodo 26 que deja de producir 170 barriles por cada millón de pies cúbicos que se deja inyectar. Vean ustedes que esto es algo que declina y es todo razonable porque si yo no inyecto voy perdiendo presión, y al perder presión pues el yacimiento deja de producir. Resultado es el que ven ustedes acá, hubo o hay una subinyección de gas comparada con este valor que está acá del año 2014, hay una subinyección de gas como lo ven ustedes aquí, y el resultado de esa subinyección de gas es que en el periodo se han dejado de producir o se dejarán de producir 2.3 gigabarriles, que equivalen a 630.000 barriles diarios de petróleo. Y eso están asociados a unos ingresos no generados de 127 gigadólares. Que es curioso porque esto es lo que se dice por allí que necesita la industria petrolera para recuperar para recuperarla. Entonces, es decir, el gobierno se hizo mismo el harakiri, porque dejó de tener unos ingresos de 127 gigadólares y son los mismos gigadólares que necesita para recuperar la industria petrolera. Es decir, mataron a la gallina de los huevos de oro. Como corolario puedo indicar lo siguiente: el mayor daño que se le puede hacer a la industria hidrocarburífera venezolana es haber dejado de inyectar gas, o sea, la subinyección a los yacimientos, lo cual lleva implícitamente la muerte de estos. El aumento de la producción de petróleo en Venezuela pasa por el aumento de la inyección de gas en los yacimientos, requiriéndose como prioritario recuperar la infraestructura de compresión de gas para su manejo integral, sobre todo lo que actualmente se arroja a la atmósfera, en particular en el norte de Monagas. Caso emblemático, el Furriada. Y una sobreinyección de gas no garantiza la recuperación total de la productividad del yacimiento. Por lo tanto, el que yo inyecte por encima de las necesidades de ese yacimiento, no me garantiza que el yacimiento va a producir más, porque al yo haber dejado de inyectar, ese yacimiento se transformó en otro yacimiento a los cuales hay que hacerle estudios. Si recuerdan, en Venezuela hay 15.000 y tantos yacimientos. No es que se dice, no es que digo que se tenga que hacerle estudio a todos los 15.000, pero si a lo mejor a 6.000 yacimientos en Venezuela habrá que rehacer los estudios de ingeniería de yacimiento con la nueva data que se pueda obtener a la fecha. Muchas gracias por su atención.